la compañero Samuel Farías, no sé si le habrá llegado. Vamos a ver, queremos hablar un poquito con él. Tenemos un pequeño resumen para salir en esta noche. No sé si la gente me está escuchando, cualquier cosa que nos comenten, nos cuenten. A ver, vamos a ver, lo tenemos a Samuel, lo tenemos en línea. En el otro teléfono hay un conectado. En estos momentos no será vos, Samuel. Levantar el dedo de OK, por las dudas. Te tengo en la otra línea. Ah, bien. No tenés la invitación. A ver, vamos a buscarte de nuevo. Si no, si no, envíame vos la invitación, Franco. Podés invitarme vos también. Desde ahí pones invitación y salimos. Perfecto, estamos saliendo de 10. ¿Se escucha bien? Ahí te estoy viendo, estás conectado, Wolfgang. ¿Me podés enviar vos la solicitud? Si no, a ver, para. Ya veo si te envío. Añadir, ahí te estoy añadiendo, tenés que aceptarme, Franco. Seguramente te va a llegar. Estás uniéndote. Vamos a ver si salimos o no salimos. Franquito, ¿estás o no estás? Vos sabés que yo no sé qué problema tengo acá que nunca veo a las personas, pero sé Sí, que ¿me estás. escuchás, Lucas? Sí, te escucho perfecto, yo te escucho perfecto. Bien, bueno, entonces ya estamos conectados. Estamos conectados, que bueno, que era un poquito la intención de todo esto. Sí, está saliendo bien, perfecto. Mirá, te cuento, y contarle a toda la audiencia que, bueno, nosotros queríamos, la verdad que no tuvimos chance ni posibilidades por ahí de hacer un resumen de lo que venimos trabajando y para brindarle información a la comunidad tanto de San Francisco del Chañar y bueno, vos más a todo nuestro norte. O sea, somos dos medios que tratamos de cubrir el norte cordobés y más con las informaciones relevantes, más en este caso de uno de los casos más resonantes de nuestro norte cordobés. Creo que no hay precedentes, 34 marchas, un asesinato, una cisterna y un montón de cosas que son las que nos han llevado a estar en este trabajo que, bueno, por ahí mucha gente piensa y se pone y dice, che, ya aparecen, nos ven a nosotros y bueno, sí, estamos desde un principio tratando de que se haga justicia, que es la intención. En el medio siempre está el dolor de las familias, está por ahí entender los enojos, está cómo explicarle, no sé, viste cómo explicarle a la gente, por ahí yo siendo de Chañar, lo siento más cerca por tener, digamos, dos familias en el caso, no sé si me explico, Franco, Sí, sí, sí. pero cuesta, pero a la vez yo creo que es por lo que nosotros luchamos en el tiempo cuando estábamos haciendo la marcha con Mario y con toda la gente del pueblo que se sumó en el pedido de justicia, ¿no? Entonces, la forma creo que es que la gente sepa, que pueda informarse y que no surjan, digamos, versiones distintas a lo que se está viviendo, ¿no? Nosotros estamos sentados en cada audiencia desde el primer minuto, desde el minuto cero, y tratando de anotar en tu teléfono, en mi teléfono, en las agendas, en lo que sea, tratando de llevar la información, ¿no? A la comunidad. ¿Me Así es, explico? Lucas. La verdad que tenemos esta posibilidad histórica de poder participar de este juicio, nada más ni nada menos que está buscando encontrar justicia por el crimen de Patricia Montenegro. Como lo decís, nos toca desde el norte de la provincia de Córdoba de cubrirlo, de poder hacerle llegar a la gente cada uno de los datos que surge de las audiencias. A mí, en lo que respecta desde un medio regional, pero en tu caso, indudablemente muy, pero muy local, porque no solo que tenés tu medio allí en tu localidad y el trabajo periodístico que venís realizando, Lucas, sino que son tus vecinos, son parte de esa familia grande que es San Francisco del Chañar, e indudablemente por eso quizás tiene mucho más sentimiento que el que puede tener cualquier colega de la provincia o del país.
Es así, vos has dicho la verdad. Bueno, te voy a comentar y te voy a contar algo que conversábamos nosotros esta mañana. Yo esta mañana emprendía mi viaje para de Anfunes y me llama, te voy a contar, bueno, le dicen Corta Palo, que habíamos lanzado una campaña por su hija Denise, de 19 años, que estaba padeciendo cáncer. Hicimos una tómbola gracias a Mauri Villafañe, que nos donó una salamandra, más en este tiempo, y le pusimos un monto de 2.000 pesos, y el que quisiera donar más o pagar más por el número lo podía hacer. Me llama y me dice: Lucas, tengo que darte la mala noticia y que vos la informes, es que mi hija acaba de fallecer. Entonces, ¿cómo decirte? Eh, Te comentaba a vos, y para mí son golpes duros, viste, llegar a una audiencia y ver familias conocidas, de vernos siempre, de saludarnos todos, de vernos todos los días, y sentir ese golpe también de pérdida de esta chica de 19 años, con un dolor gigante de la familia, del padre, que me habían llamado. Vos sabés que me habían llamado. Te voy a contar una intimidad y que la gente no sabe. Yo estaba por animar una fiesta del Día del Amigo, y antes de empezar y de entrar a animar, me cuentan esta historia que te juro que, viste, cuando vos entras y decís: Dios, ¿no? Acaba de fallecer una mujer muy reconocida, muy querida en nuestro pueblo, y que es parte del pueblo, viste. Nosotros somos como que cada persona es un granito de arena para el pueblo. Cuando se va uno, es inevitable no sentirlo, ¿no? Y bueno, así que es la familia de la Negrita Romero, así que yo la saludo a la familia. No he tenido la posibilidad de hacerlo a través del vivo, y la saludo ahora y les doy mi condolencia. No hemos tenido capaz que hasta, no sé si cómo decirte, diferencias, pero en este caso uno se olvida y siempre está pensando en esa familia que estaba pasando el dolor. Así que arrancar en una fiesta con todas estas cosas, te digo que, viste, te decía, me duele la cabeza, y capaz que sean todas estas cosas, viste, estos golpes duros, estos cimbrones que te hacen. eh, pero bueno, son cosas del trabajo, es lo que tenemos que hacer, es lo que nos toca, es lo que nos gusta, es lo que elegimos también, Franco. Muchas veces tu trabajo, nuestro trabajo, por ahí muchas veces es cuestionado. Nosotros siempre tratamos de ir con la verdad, y siempre tratamos de respetar las partes lo más posible directo, ¿no? Me parece. Además, es bueno destacar de que nosotros justamente estamos para informar, para poder transmitir, y no es transmitir solo de una parte, sino de cualquiera. Y esto que pasa es porque efectivamente hemos tratado, y en parte supongo que lo hemos logrado, tener una conexión con la gente, donde no solo pasa por la información, sino también por un sentir que tenemos. Porque cuando te tocó contar lo de Patricia, en el caso tuyo, no fue contar un crimen en el pueblo, fue contar el crimen de una hermana de la localidad. Cuando a nosotros nos ha tocado en muchas oportunidades contar tragedias terribles de la dormida, no es una noticia más, es un hermano de nuestro pueblo. Entonces nos da justamente ese dolor. Y yendo a lo que tiene que ver con el juicio y lo que pasó esta mañana, como vos decías, de ver que hay dos familias, sí, justamente por ahí pasa, porque no solo es víctima de todo esto la familia de Patricia, sino también, más allá de lo que pueda surgir de la justicia y el veredicto, también es víctima la familia del acusado, también es víctima quizás la familia de alguno de los testigos que tiene presión para ir y que quizás la gente no sabe si tiene que ir porque tiene un dato importante para sumar o porque se lo sospecha de algo o lo que fuera. Estas situaciones también complican a todos y no solo tenés víctimas de un solo lado en muchas ocasiones. Justamente, como vos lo decís, nosotros no somos jueces, nosotros no somos fiscales, nosotros no somos abogados, nosotros somos periodistas que buscamos informarle a la gente para que justamente no se transcriberse la versión y después se diga: no, porque viste que estuvo tal que dijo que esto pasó, que no pasó. No. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos con Franco? Tomamos la decisión de ir y tratar de estar en todas las audiencias, en todo momento,
para contarle a la gente lo que sucede, obviamente en el marco del respeto y lo que se pueda, ¿no? Justamente porque hay partes involucradas, hay testigos, hay cosas que todavía están, digamos, comenzando, esto está recién en su proceso de inicio, que no es fácil para, como vos decís, para el que va a declarar, para la familia que sabe que tiene que ir a declarar, para las personas con el miedo, con los nervios, personas que nunca han estado en un juicio. Mi caso es ese, yo nunca he presenciado un juicio. Vos tenés tu experiencia, que vos ya has estado, y vos sabés lo que es sentarse ahí y tener que decir que cosas que pasaron hace 3 años, que por ahí te podés olvidar una cosa, que te puede pasar, Totalmente. que no Sí, sí, sí. es inevitable, los nervios, y que cada palabra que digas puede ser usada en tu contra, perdonando la expresión, pero es eso. Exacto, y que como lo decís, acá hay gente que va como testigo que ante las preguntas incisivas que le hacen, se pueden sentir ciertamente atacadas o con el temor de decir, me están juzgando a mí. No, simplemente es que se le pide que ratifique lo que dijeron en su momento, en su primera declaración, respecto a tal o cual situación. Hoy, en esta segunda jornada de juicio, creo que fue una de las más importantes, me atrevo a decir, porque pasaron 6 personas, declararon 6 personas en una audiencia que duró 7 horas, que se extendió y que ante esto todavía no hemos llegado ni siquiera a la mitad del juicio. Faltan 3 días y esta es la segunda audiencia. Y en medio de todo esto se van ventilando detalles de la causa que son muy interesantes para nosotros para poder transmitirlo, pero para la causa, para el juicio, para poder llegar a lo que todos están esperando, que haya justicia por este terrible asesinato. Sí, justamente vos ponés, yo creo que fueron 5, si no me equivoco, iban a ser 6 y fueron 5. Eh, Finalmente fueron 6, Lucas, ¿Fueron porque 6? fueron el jefe. En el escrito pusiste, corregime porque vamos a contarle a la gente, bueno, declaró el ex de Patricia, Exactamente, declaró Mauricio Norita, Gottlieb, ajá, Norita la vecina, amiga, Nora Villatani, ex del acusado, declaró la Cecilia, hermana de Cecilia, la Patricia, hermana, declaró la forense la forense, el compañero de trabajo y el jefe. y el jefe del trabajo. Justamente, son los 6. Iban a ser 7, no hubo tiempo para uno más. Eso Exacto. iban a ser 7 de los que iban a declarar. Que es contarle más o menos las personas que declararon, que es lo que queremos brindarle, es la información que nosotros podemos brindarle, ¿no? Que a su vez, esta vez pudimos presenciar, que es lo que vos estabas diciendo, que en la primera audiencia no se dio, en la segunda audiencia se dio el acompañamiento de la familia del acusado, que eso también fue muy importante destacarlo para que la gente sepa que, bueno, en la primera audiencia no, ahora en la segunda sí pudo ir la familia, que fueron los hermanos y su madre a acompañarlo al acusado. Así es, la primera vez que la familia decide acompañar a Gastón Márquez en este juicio. También es bueno destacar que con total respeto, como tiene Sí. que ser en el recinto, en absoluto silencio, simplemente sentados atrás de él, acompañándolo, dándole cierto apoyo. Tengamos en cuenta de que hay una presunción de inocencia. Si bien hay una parte que lo está acusando, todavía es inocente. Hay que ver qué surge del juicio, así que la familia justamente ha estado allí. Y Lucas, entre los testimonios más importantes que hubo en esta jornada fue nada más ni nada menos que el de Cecilia, Cecilia Montenegro, la hermana de Patricia. Así es, la verdad que dejó muchas cosas, eh, muy firme en sus declaraciones, que era lo que nosotros la palabra, digamos, de que mucha gente por ahí, nosotros al seguir las marchas, mucha gente pensaba que nosotros teníamos información sobre el caso. No,
Nosotros simplemente acompañamos a la familia para que se hiciera justicia. Y las marchas no quieren decir que hayan decidido o que iban directamente a Márquez, por ejemplo, ¿no? Eso creo que es evidente, ¿no? Uno hacía las marchas pidiendo justicia, reclamando justicia, que es por lo que uno sigue el caso y seguimos trabajando. Como vos decís, Márquez aparentemente todavía no es juzgado. Cuando llegue la sentencia sabemos si es o no es el culpable. Hasta el momento ahora Márquez simplemente es un imputado, lo que lo consideramos, por ejemplo, en estos momentos sería inocente a lo que se dice que no es. Me explico más o menos en términos, digamos, no términos técnicos de lo que lo diría un abogado o un fiscal, pero bueno, es eso. Sí, obviamente por ahora está la presunción de inocencia y este juicio es el que va a determinar. Eh, bueno, Lucas, uno de los datos que llamó la atención de esta segunda jornada fue justamente de que Cecilia fue a declarar, fue a contar todo lo que sabía, todo lo que pasó la noche del crimen, lo que sucedió posteriormente, pero antes de hacerlo hubo un pedido, creo que entendible, que fue justamente que Márquez no esté presente en la sala, por lo que en ese momento se lo retiró, se lo apartó del lugar para que ella pueda declarar con tranquilidad, según entiendo yo, no por un miedo o algo por el estilo, sino justamente por el impacto que tiene tener que contar todo lo que pasó, nada más ni nada menos que frente a quien se supone sería el asesino de su hermana. No así lo que ocurrió con los hijos de Patricia en la primera audiencia, Juanjo y Alma, que se animaron a declarar al frente justamente del acusado. No, la verdad que sí, eso contarle a la gente que eso también pasó y también fue algo de lo que por el momento nos sorprendió. En un principio parecía que iba a permitir que esté y después luego ella tomó la decisión de que no presenciara justamente el acusado la declaración de ella. Así que eso también era para destacar, que era una de las cosas que pudimos apreciar con vos. Después, bueno, de los testimonios obviamente no podemos decir nada por una cuestión justamente de preservar todo lo que se viene realizando, que son en cada audiencia, van a ir mostrando un poco de lo que sucede, de lo que sucedió en ese tiempo, contarle que van a ser prácticamente 3 años, hay que tener, como decíamos, memoria, por ahí no es fácil para la gente que va a declarar, acordarse de horas, de fechas y de lo que declararon anteriormente, ¿no? Exacto. Cada uno de los testimonios es importante y si por ahí hay un pequeño olvido de algo, en algún detalle, la fiscalía está atenta a decirle, mire, usted en tal momento declaró esto. ¿Cómo es? ¿Como lo está diciendo ahora o como lo declaró en ese momento? ¿Esta es la firma suya? Bueno, esas pequeñas ayudas de memoria que se toman como presión indudablemente, pero que son necesarias. Respecto a las palabras de la médica forense, la doctora Picardi, que es la que se encargó de hacer la autopsia de Patricia, como ustedes imaginarán, dio detalles verdaderamente estremecedores y técnicos respecto al tratamiento de un cuerpo para poder determinar diversas cuestiones, que no vamos a entrar en detalle, pero sí que se puede resaltar, Lucas, que confirmó algunas lesiones que Patricia tuvo en su cabeza, algunos golpes se pueden traducir, y otros raspones en otro sector de su cuerpo. ¿Qué podemos inferir respecto a lo que dijo la médica forense sobre las lesiones? Que Patricia tuvo golpes en la cabeza, como se suponía, se supone, se podría creer que producto de alguna trompada probablemente, y luego esas lesiones, por ejemplo, cerca de la cadera, que pueden denotar un arrastre. ¿Qué quiere decir? Que, vuelvo a decir, podemos inferir que quien sea que le dio ese golpe luego la arrastró hacia el patio y la terminó colocando en la cisterna. Eso confirma, como decimos, las lesiones, que era una de las cuestiones puntuales que se trabajó justamente en la autopsia. Lesiones que no estaban a simple vista, por ejemplo, algunos golpes en la cabeza, que eso se descubre con el trabajo más profundizado que se realiza en el lugar. Y contar la versión de que la gente es lo que siempre se dijo, siempre se escuchó, de que Patricia fue metida a la cisterna con vida. Eso también Sí, fue lo que la forense aclaró,
que Patricia fue, digamos, metida a la cisterna justamente con vida. Por los golpes simplemente pudo pasarle que se haya desvanecido, por ejemplo, que era tener una conmoción cerebral, que es lo que se dice en esos casos. Ella sí, digamos, ella muere por lo que justamente se hablaba en un principio, ¿no? Por meterla a la cisterna, bueno, muere, digamos, por falta de oxígeno. Hay que decir que esto que estás destacando, Lucas, y va de la mano con la acusación de la fiscal Carolina Elías, que lo pudimos conocer en la primera audiencia, y esto es crucial. Una de las dudas que existía era si quien sea que mató a Patricia la mata o cree haberla matado y esconde un cuerpo sin vida en una cisterna, esconde para que no descubran el delito, o si quien lo había hecho para asesinarla. Bueno, lamentablemente, la doctora Carolina Elías confirma y por eso le imputa la alevosía a Márquez, justamente porque considera de que Márquez solo la deja inconsciente y sabía perfectamente que ella estaba viva, en ningún momento la dio por muerta. Sabía que estaba viva y con toda la intención la mete a la cisterna para que muera ahogada. Sé que es muy duro lo que nosotros estamos contando, Sí. pero esto explica por qué la gravedad del hecho. Vuelvo a decir, la alevosía de la forma en la que este hombre cruelmente, según dice la fiscal Carolina Elías, la deja inconsciente y mete y la ingresa a esa cisterna para asesinarla, para que muera ahogada. Que de hecho los raspones que vos decís pueden haber sido justamente porque pueden haber sido por arrastramiento, como decías vos, o por ahí muchas veces el cuerpo al querer respirar y no ingresar oxígeno e ingresar agua, que es lo que explicaba la forense, era lo que podría haber producido también ese tipo de escoriaciones, no me salió la palabra, perdón. Podría haber sido eso también, que lo dijo en su momento, ¿no? Exacto. Esto podría haber sido, como decimos, probablemente un arrastre del cuerpo, llevándolo desde la cocina hacia el patio donde está la cisterna, o el solo hecho de ingresarla a la cisterna ahí se pudo haber producido la lesión. Hoy, entre otro de los testimonios también, Lucas, me parece muy interesante y muy valorable cuando tuvimos que escuchar em, a la pareja de Gotardi. Patricia, Mauricio Gotardi, es la primera vez que nosotros lo escuchamos, donde dijo que desde un principio, por X motivos, sospechó de Márquez. Sí, la verdad que sí, la primera vez que nosotros tenemos el acercamiento, la verdad que no lo conocíamos, ni yo creo que no creo que yo no lo conocía, creo que vos tampoco. No, tampoco. Entonces él notaba ese nerviosismo, que también lo tenía él, dice, que puede haber sido nervios de lo mismo que estaba sucediendo, ¿eh? También Sí, es sí. eso, ¿no? Porque hay que estar en una situación, digamos, tan compleja de estar buscando a tu pareja y de encontrarla en una situación de esas y estar, digamos, al lado y ver todo lo que sucedía también te puede haber generado nerviosismo, ¿no? Sin ir, digamos, a culpar, sino por ahí a dudar, es decir, estaba nervioso yo y bueno, a él se le notaba nerviosismo, se notaba actitudes también de nervios, me parece. La figura de Gotardi es clave en esta investigación, porque recordemos, Lucas, que al momento del crimen, cuando ya finalmente se encuentra el cuerpo de Patricia, la justicia dice, necesito que aprendan a Gotardi, no detenerlo, según nosotros tenemos entendido, aprenderlo. ¿Qué es aprenderlo? Llevarlo hacia la comisaría para realizar algún tipo de declaración y demás. No está en calidad de detenido, en calidad de detenido no está como acusado. Bien. Acá se pide aprenderlo. Él estuvo varias horas en la comisaría porque en un primer momento se dijo, hay que ver si la pareja no tiene algo que ver con esto. Pero el propio Gotardi, alrededor de las 10:30 de la mañana, 11, recupera la libertad. ¿Por qué? Porque el testimonio que él daba cerraba. Él no estuvo en ningún momento cuando se habría producido el crimen.
Entonces, dicen, no hay de qué sospechar de Gotardi, incluso él termine hasta participando del mismo sepelio, el velorio de Patricia. ¿Y por qué vuelvo a esto de esta acusación que se le hizo? Porque si bien no lo ha hecho formalmente y detalladamente, pero las preguntas que realiza el abogado de apellido Nagy, que es sobrino del conocido doctor Carlos Nagy, el doctor Nagy, eh, apuntan a quizás sembrar alguna especie de intriga respecto a si Mauricio no tiene que ver con el crimen. Por ahora ninguna de las preguntas que hizo darían una respuesta de cuando menos una sospecha sobre este hombre. Claro, justamente creo yo que por ahí puede ir la estrategia de la defensa tratando de decir, bueno, es inocente, es otra la persona, están investigando mal, que bueno, nosotros no lo sabemos, no somos investigadores, repetimos que nosotros tratamos de contarle más o menos a la gente lo que podemos contar y lo que vamos viendo y lo que se va escuchando en las audiencias, en distintas audiencias, ¿no? No sabemos, pero bueno, aparentemente la intención o la intencionalidad, digamos, del otro abogado iría a buscar justamente a Mauricio Gotardi, por ahí en algunas declaraciones, ¿no? Que hemos tratado de ir con pinza, tomando es lo que nosotros suponemos, ¿no? Es lo que escuchamos, y en base a lo que escuchamos y escribimos, por ahí se da en cada declaración, y en cada pregunta, y en cada cosa que surge, entonces sí, y sí, se va inclinando por ahí, por el tema de decir, ¿no será Gotardi? ¿No será otra persona? Que tampoco ¿Por qué nosotros lo se sabemos, pone ¿no? la duda sobre mi defendido y no sobre otras personas? ¿Por qué no se sospecha sobre otras personas? Adelantamos, Lucas, que tuve la posibilidad de dialogar brevemente con el doctor José David Nagy, así se llama, Sí. muy joven él, respecto a esto, y decirle, doctor, ¿por dónde va su causa? ¿Por dónde Ujú. va su investigación? ¿A dónde apunta? Y él dice de que en estas audiencias que todavía restan va a probar no solo que Márquez es inocente, que Sí. ya tendría que tener pruebas muy contundentes, sino que tiene elementos suficientes para demostrar de que Márquez ni siquiera estaba en el lugar del hecho, o por lo menos en la casa de al lado, que es en la casa donde vivía, al momento en el que ocurre el crimen. Por ahora no ha habido indicios de una defensa contundente por parte de este doctor. ¿Por qué lo digo? Porque las preguntas que ha realizado hasta ahora, por lo que hemos visto y hemos presenciado estas dos audiencias, a mi criterio, Lucas, y con todo respeto lo digo, son Claro. ciertamente preguntas simples, preguntas básicas, no han sido muy incisivas, no ha logrado quizás que alguno de los testigos termine contradiciéndose de forma contundente respecto a algo que dijo, o que puedan quizás comprometer y decir, no, yo de Márquez no sospecho, pero a mí me parece que tal sí hizo tal cosa. Por ahora no ha habido un fuerte discurso por parte de este doctor. Falta todavía, no sabemos si una sorpresa tiene dos testigos que terminan tirando por tierra la posibilidad de que Márquez haya sido. Pero bueno, hasta ahora es lo que venimos viendo. Bueno, lo contrario es lo que ha hecho la fiscal. La fiscal Elías muy centrada, muy, digamos, compenetrada en decir, es él, lo hicieron de esta forma, fue así, como lo dijo, como lo hizo, justamente imponiéndose con preguntas y a la duda de algún testigo, mire que acá está su declaración, mire que esto es así, usted lo dijo de esta forma, con horarios, con formas, con distintas cosas, muy distinto justamente a la templanza que tiene el otro abogado, digamos, como que notamos una fiscal muy al frente y notamos un abogado muy frío del otro lado, un abogado defensor, que es lo que nosotros analizamos, ojo, ¿no? Son nuestras, Sí, que sí, 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 tenemos la sí. posibilidad y tenemos la posibilidad de estar ahí, y es lo que nosotros, para nuestro punto de vista, no siendo, digamos, especialistas en lo que es el tema legal, notamos eso, una fiscal muy firme, muy directa, muy
compenetrada y muy segura de lo que dice y de cómo lo hace y de cómo lo va planteando, ¿no? No tal así como vos decís y hablás del abogado, ¿no? Así es, y además, como decís, las preguntas que hace la fiscal son concretas, son muy duras algunas de ellas. Si veo que alguno de los testigos titubeó respecto a algo que había declarado antes, hace que se termine mostrando finalmente qué fue lo que dijo y que corrija y certifique lo que el testigo haya dicho, e incluso en algún momento que este abogado ha decidido plantear alguna duda, por una cuestión natural obviamente de la defensa, Sí. la propia fiscal termina de alguna manera opacando esa pregunta cuando le dice, no, no, el testigo ya dijo que tal cosa, o sea, la pregunta que usted hizo ya se la hemos realizado nosotros y ya respondió. Es muy, pero muy dura al momento de trabajar la doctora Carolina Elías y va a defender a muerte lo que ella dice. Yo tengo probado, tengo todas las pruebas de que quien ha realizado este crimen es este hombre. Y por eso vamos a ir y vamos a defender la causa hasta que lleguemos a las últimas consecuencias, que indudablemente es lo que ella busca, que es la condena, nada más ni nada menos que a prisión perpetua. Así es, Samuel. Bueno, yo creo que hemos resumido bastante, hemos capaz que dado un poquito más de lo que debíamos dar. Nos queda Siempre. lo último. Nos ¿Mm? queda lo último de los testimonios de hoy, Lucas, Sí, que la verdad es para darle un apartado, que es el testimonio clave, vuelvo a decir, de Nora Villafañe, que es la pareja de Gastón Márquez, era la pareja de Gastón Márquez en ese expareja. momento, la mejor amiga de Patricia, y nada más ni nada menos que la vecina, la que está ubicada en la casa de al lado. A la que vos le hiciste la entrevista, justamente vos hablás de esa entrevista y hablas prácticamente de una declaración similar, En ¿o me aquel equivoco? momento tenía la posibilidad del diario Primer Informe de ir hasta San Francisco del Chañar la noche posterior al crimen. ¿Qué pasaba en esa noche? Minutos después que nosotros llegáramos, nos confirman que Patricia había muerto por ahogada. Sí. Estaba la fiscal Pochettino en el lugar con todo el equipo forense levantando huellas. Todavía el cuerpo de Patricia ni siquiera había llegado a San Francisco del Chañar. En ese marco, ya de madrugada, tuve la posibilidad de entrevistar. Busqué entrevistar a algún vecino, a alguien que nos cuente si escuchó algo, si vio algo, y llegamos, sin saber nada de esta historia, a una vecina que se llamaba Nora Villafañe. Hablamos con ella nos contó detalles de cómo llegó al lugar, que llega con su pareja, un tal Márquez, llegan porque había humo, había fuego en el lugar, la pareja de Patricia había pedido auxilio, ellos ayudan a buscar, bueno, una situación terrible, encuentran un celular que estaba desbloqueado, que era el de Patricia, después encuentran una zapatilla, van hacia la pileta, no había nada, y finalmente, para hacer más corta la historia, termina apareciendo el cuerpo de Patricia en una cisterna. Ella, conmovida por lo que había pasado, nos cuenta todo en esa entrevista. Que como decía en el informe que publicamos hace un rato, Lucas, esta entrevista tuvo una explosión pública, no al momento de publicarla, sino cuando No. días después la policía dice hay que allanar un domicilio. ¿Y cuál era? El de Nora. ¿Por qué? Porque ya se empezaba a sospechar de Gastón Márquez. Esto, vos me lo podrás decir, como vecino de San Francisco del Chañar, fue un golpe muy grande, porque cuando todo el mundo suponía que ladrones, delincuentes vinieron de Córdoba, que es algo que lo primero que se viene a la cabeza de aquellos que vivimos en el norte de la provincia de Córdoba, y que digan, che, están sospechando de un vecino, fue muy fuerte para ustedes. Te pregunto esa parte y ya sigo con el resto del relato. La verdad que fue un impacto muy grande, como te digo, sabemos que se involucran a dos familias del pueblo, se involucran a dos personas conocidas, que por ahí siempre la pregunta es, los jueces cuando toman el juramento dicen, ¿usted lo conocía? Sí, no, es inevitable, en San Francisco del Chañar nos conocemos todos, ¿viste? Y lo último que esperás, es decir, encontrar a una persona asesinada. De hecho, los casos que se han dado, que han sido casos acá resonantes, han sido más por femicidios, sabiendo que en su momento tal vez el femicida también se suicidó, y un montón de cosas así, Todo nunca intrafamiliar, esperan, dentro de la nunca, misma casa.
Claro, nunca esperamos, digamos, un crimen, un asesinato, una sorpresa muy grande para nosotros. Se dieron también las circunstancias, que era un momento donde llovía, un momento que Sí, por lo general en San Francisco del Chañar es en ese horario, ya cuando llueve, el tema de la tormenta, la gente guarda su auto, hace sus compras rápido y se mete porque era una tormenta bastante eléctrica y con muchísima abundante agua que la que caía, no sé cuántos milímetros, no sabría decirte con precisión. sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que por ahí te llega a decir, che, qué loco, y pensar, como decíamos, se generaron millones de hipótesis, y de hecho vos haces una publicación, luego de la detención de Márquez en su momento, haces una publicación donde él sale en las marchas también junto a Norita, que fue una de las primeras marchas que se realizaron, que fue la marcha frente de la iglesia, donde la gente llevaba un pañuelito, llevaba una vela. Después se realizaron incalculables marchas, llegando Sí, sí, al sí. número, creo que es 34, 33, 35, no te puedo dar con 34. exactitud porque la verdad que me perdí. Todos los miércoles iban tomando distinto color las marchas con distintas escritos, con distintos palabras, canciones o gritos o cosas que exigía la gente o que exigíamos entre todos, por una cuestión de saber lo que sucedía, porque sabemos que había un asesino suelto, que no sabías Claro. quién es. Entonces, esas son las cosas que por ahí muchas veces llegan a dolernos a uno. Somos una comunidad de aproximadamente 5.000 habitantes, en donde nosotros nos levantamos todos los días, y cuando pasan estas cosas, fue un golpe muy, muy grande para toda la comunidad. Una maestra, hablando de todo, que tenía en su grado a niños de 7 años. Al otro día, esos niños de 7 años, no sé, o sea, se quedaron sin su maestra. Yo creo que sus padres no les van a contar, pero con el transcurso del tiempo van a ir tomando dimensión de lo que fue y de lo que pasó con su sueño, que tanto querían, ¿no? Todo esto le da el marco, Lucas, de lo que decimos de por qué tuvo tanta notoriedad la nota de Nura, porque todos volvieron a ver esa nota, a ver qué decía. A ver, ¿cómo podía ser que ella no supiera que su marido está sospechado, su pareja, de lo que pasó, de que lo estaban allanando? Bueno, volviendo al juicio, todo lo que en ese momento dijo Nora en la entrevista que tuvimos de Diario Primer Informe, lo repitió hoy en el juicio. Hasta el más mínimo detalle, tal cual lo dijo, es lo que volvió a repetir. Convencida de lo que vio, de lo que escuchó, sea mucho, sea poco, yo por lo menos no encontré ninguna contradicción entre la entrevista de ese momento, estamos hablando de 24 horas del crimen, con la declaración que hizo hoy, que estamos hablando de 2 años y 3 meses de lo que pasó. Eh, Nora no ha sido sospechada, me parece, porque en ningún momento fue acusada ni nada por el estilo. Lo que sí me llamó la atención, quizás era obvio, por eso no se lo preguntó, pero que nadie le diga, a usted, Márquez, ¿qué le dijo después que ocurrió todo esto, después que lo allanan? ¿Le dijo algo? ¿Le contó? ¿Se mostró enojado porque están sospechando de él? Esa es una de las grandes dudas que me quedó a mí de esta segunda audiencia, de que no se le pregunte qué pasó después de eso. Sí se le preguntó del contexto en general, de dónde ella ayudó, pero no de qué hablaron con Márquez, de si hubo alguna discusión, si él confesó algo, si él negó lo que pasó. Nada de eso pudimos conocer, por lo menos en esta audiencia. Yo creo que en un momento sí se preguntó de cómo fueron los días después, Exacto, pero no se cómo fueron los profundizó. días después, y no se interiorizó más sobre el tema, pero sí se preguntó cómo fueron los días después de esto, cómo siguieron, digamos, la relación y todo lo demás. Yo creo que sí se preguntó esa parte, no muy profundamente como vos lo estás nombrando, pero sí se preguntó cómo, qué pasaron los días siguientes de todo esto, ¿no? Que de hecho había un allanamiento que no justamente en ese allanamiento es detenido, ¿no? A recordar lo No, que viene luego del allanamiento, pasado no sé si una exacto. semana. Claro, pasaron muy pocos días, menos de una semana, donde cuando le allanan,
y le Sí, secuestran la escalera con la que se supone que cruzó hacia la casa de Patricia, el celular, ropa, unos calzados y demás. Eh, Como decimos, no se profundizó respecto a eso, si hubo una charla, ese dato quedó, me parece que quedó en lugar. Y recordemos que él fue detenido recién medio año después. Medio año después fue detenido. Así que las dudas quedaban allí de lo que se secuestró y nada más. Y también hay que decir en este contexto de que lo que se secuestra, uno de los elementos que se secuestró es una escalera. ¿Qué sí. dice Nora, y es el dato que me quedó de su testimonio, que esa escalera, al momento de la inspección de la policía y del allanamiento, estaba afirmada contra su casa? Y que cuando viene la policía, saca la escalera del lugar y la ponen en la medianera de Patricia y sacan la foto que publicamos todos los medios, que publicaste vos, que publicamos nosotros. Y reiteró varias veces Nora, la escalera no estaba ahí, la escalera la movieron, la movió la policía y la puso contra la medianera y ahí sacaron la foto que se difundió. Es lo que dijo Nora, creo que el único dato así que se atrevió como a desmentir, si podemos utilizar esa palabra. Hablando justamente de esto, me traes a la memoria algo que conversamos hoy, justamente. Contarle a la gente que por ahí no siguió o sigue el caso. Hubo un cambio de fiscal. Estaba la Sí. fiscal Pochettino en su momento, llega la fiscal Cepede con otra determinación, con otro criterio, que viene y ordena la detención de Márquez. Luego se generan distintos problemas con la doctora Pochettino, que era uno de los que vos me venías contando, que tal vez la audiencia no lo sepa, que ya pasó y que vos podés ahondar en el tema porque vos sos el que tiene, digamos, la información esa y que me gustaría que lo cuentes porque la gente no sabe y que justamente está involucrada la doctora Pochettino. Así es, como lo dice Lucas, pasó medio año de investigación a cargo de la doctora Pochettino. La doctora es la que le allana a Márquez, la que consigue los elementos, la que empieza a sospechar de Márquez, la que encuentra contradicciones en algunos testimonios de Márquez, pero nunca se animó a ordenar la detención, que es lo que uno supone que la fiscal dijo, todavía a mí no me alcanza para sospechar. Hay un cambio de fiscal, ingresa la doctora Analia Cepede, quien la primer medida que toma y la primer carpeta que toma al ingresar a la fiscalía es la del caso Montenegro. Se lleva la carpeta, estudia todo el caso y ella dice, esto sobra para sospechar de Márquez. Yo ordeno la detención, yo lo imputo da la imputación y ordena la detención. Fuera de eso, como decimos, esto se puso quizás en tela de juicio la decisión de la fiscal anterior. ¿Por qué? A ver, ¿qué te dicen de la justicia? Son distintos criterios. Exacto, Sí, pero en medio de esos distintos criterios, acá tenés el caso como una terrible muerte. Y se ha puesto en los últimos días, quizás en tela de juicio también, el trabajo de la doctora Pochettino en otros casos, como por ejemplo el de una nena, que lo contábamos en Diario Primer Informe, lo sí. replicaban ustedes también, Lucas, en donde esta pequeña, terriblemente, a los 11 años, denuncia que su padrastro la abusaba. Terrible situación en Dian Funes, ni hablar. El caso es que la fiscal Pochettino, esto fue en 2021, lo imputa a este hombre de una Claro. imputación gravísima de abuso Sí, sí, sexual, corrupción de menores, entrega de material pornográfico, una cosa sin sí. precedentes, una cosa terrible en la ciudad. Pero aún así no ordena la detención de este hombre. ¿Qué terminó pasando? Esta nena de 11 años que era abusada desde los 6 años, terminó encontrándose en varias oportunidades en la ciudad con su abusador impune caminando en la calle. Imagínense el impacto psicológico y anímico para esa criatura. ¿Qué pasó en los últimos días? La madre se vuelve a presentar en esta fiscalía que considera que nunca la escuchó, que nunca le dio una respuesta, y habló con esta nueva fiscal, y miren que hace mucho tiempo que está. Dijo, doctora, Sí. mire, yo tengo este caso, le explicó, le dijo, busque la causa. La doctora busca la causa, y se encuentra con que era lo mínimo que se podía hacer era detener a este hombre, ordena la detención y lo terminan capturando ahora, se entregó espontáneamente en la comisaría
este hombre ahora con esta nueva determinación que toma esta fiscal. Entonces, como decimos, queda allí en la duda de cuál fue el criterio que no tuvo la doctora Pochettino para detener este terrible depredador sexual. De hecho, también queda en tela de juicio el actuar de la doctora Pochettino en el lugar que está ella. No me voy a acordar precisamente de en cuál localidad es, que ella... Está ahora en los tribunales de Cruz del Eje, si no me equivoco, como sí, fiscal de Cámara. por un intendente o un ex intendente que era legislador, que bueno, El que ex legislador Eugenio Díaz. ahí está, contala si la tenés, porque yo tengo así una leve, Bien. digamos, reseña de Un lo ex que pasaba, pero legislador que creo que fue exintendente también, que se le terminó demostrando varios hechos de abuso sexual contra distintas vecinas de la localidad. claro. ¿Qué se dice que hacía, entre otras cosas? Decía, vos querés el trabajo, querés tal beneficio, tenés que pasar por mi cama, en pocas palabras. Y justamente se le dio una condena a este hombre, una condena de tantos años de prisión en ejecución condicional, ¿qué quiere decir? En libertad. O sea, confirman que este criminal, delincuente, abusador, que no es un vecino común, sino que era una autoridad que se valía de su poder, que era legislador, que fue intendente, confirman que abusó de estas mujeres y la condena, nada. Ahí está, libre en la calle, este sujeto, y justamente ahora dicen, y esto es lo que terminó de alguna manera consintiendo la doctora Pochettino, por eso decimos que se ha puesto otra vez en medio de esta polémica. Si tuviéramos la posibilidad de hablar con ella y que nos cuente en detalle por qué tomó esa determinación, sería muy Sería interesante muy también. bueno, sería muy interesante, ¿no? Interesante tener la palabra de ella, porque de hecho nosotros seguimos el caso, como decimos desde un principio, nunca tuvimos la posibilidad de hablar con ella. ¿Me entendés? No, O sea, nunca no, se no, no. Una expresó. sola vez envió un comunicado ella, Yo creo que sí, general para todos los medios. pero nunca tuvo esa predisposición que la tuvo Cepede cuando comienza y que ahora también la tiene la fiscal Elías, ¿no? Esa comunicación, justamente, que es lo que nosotros queremos hacer, brindarle información para que no entorpecer, ni para que la gente diga o invente, o se escuche, o se malinterprete algún comentario, o lo que fuera. Ellas siempre hablando en el marco del respeto y lo que puedan llegar a ofrecerle a la gente, al público, que es la preocupación de todos, ¿no? Esta es una preocupación, le digo, de San Francisco del Chañar y va a ser un dolor eterno, ¿no? Por más que ¿cómo decirte? Se condene, en este caso a Márquez, o se lo absuelva a Márquez y no se encuentre un culpable, este es un dolor inmenso y que va a ser eternamente en San Francisco del Chañar, ¿no? Y en el norte de Córdoba. Yo creo que han sembrado un precedente terrible, triste. No hay un caso en la historia del norte de Córdoba donde se hayan hecho 34 marchas para pedir justicia y que se haya dado de esta forma tan violenta. Recordemos que, según dice la doctora Carolina Elías, todo esto por un robo. Este hombre entra a robarle plata y una caja fuerte a Patricia, ella lo descubre, se supone, y ahí la mata para esconder ese crimen y la mata de la peor forma. Indudablemente un hecho tristísimamente histórico para el norte de Córdoba, para San Francisco del Chañar, y creo yo, Lucas, de que aún quedan 3 audiencias. Y en medio de estas audiencias todavía va a haber situaciones que van a marcar como histórico este caso para esa localidad. La verdad que sí. Bueno, la verdad que Samuel, yo creo que no sé si ya estaríamos como para decirle a la gente que mañana va a ser otro día de audiencia. Ya vamos a ir brindando con precisiones mañana el horario del cual vamos a estar. Seguramente vamos a hacer alguna salida o algo. Hoy no pudimos yo no pude ni hablar con Mario ni con nada por una cuestión de que, bueno, nosotros queríamos llegar justamente y estar y presenciar y que no se nos escapen detalles, que es lo que nosotros tratamos para brindarle justamente la información a toda la audiencia, que es la que necesita y tiene que saber, y nosotros para eso trabajamos, para brindarles información precisa, información verídica, sentados las 5, 6, 7 horas, las 12 si nos toca estar,
estaremos ahí para justamente no fallarles a la audiencia, que es la que cree en el trabajo que venimos haciendo, que es la que nos respeta, y como decimos nosotros no somos quienes para juzgar a nadie, no somos jueces, nunca lo fuimos, nunca culpamos ni señalamos a nadie, simplemente queremos y exigimos justicia como pueblo. Nuestro pueblo necesita justicia, nuestro pueblo necesita saber qué fue realmente lo que pasó, quién fue realmente que la mató. Como decimos, no es en contra de nadie, sino es a favor de la verdad y de la justicia, que es lo que uno siempre hizo hincapié desde que comenzamos con esto del crimen de Patricia Montenegro. Cuando hablamos de este tipo de cuestiones, Lucas, siempre decimos que la comunidad se tiene que involucrar. ¿Y cómo puede hacerlo? Aquel que escuchó algo, que vio algo, que alguien le contó un dato muy importante, y sí acercarse a la policía, a la justicia y decir, yo puedo ayudar, yo algo tengo, yo puedo contar algo, y cada uno en nuestros distintos roles lo podemos hacer, la policía trabajando bien en la investigación, una fiscal de instrucción como la doctora Analía Cepede, que dio todo para llegar hasta el último dato de esta causa para poder elevarla a juicio, la doctora Carolina Elías, con lo que corresponde para acusar en este caso a Márquez, los jurados populares de escuchar ambas partes para ver qué decisión se puede tomar, el tribunal también, integrado por los 3 vocales allí en la 9ª circunscripción judicial, y también nosotros, los medios de comunicación, que hemos tenido un rol fundamental para poder transmitirles a ustedes lo que estaba sucediendo, y también para visibilizar y de alguna manera poder impulsar a la justicia, de decir, acá no es un caso más, acá la gente quiere justicia. San Francisco del Chañar llora la pérdida de Patricia Montenegro y quiere justicia, y lo reflejamos con todas las noticias que publicamos al respecto, y también lo hizo Chañar con sus marchas. Cada vecino que todos los miércoles fue y se sumó a las marchas en Chañar, en la Fiscalía de Dianfunes, en tribunales en Córdoba, en el cruce de la ruta ahí en Rayo Cortado, todos de alguna manera hemos puesto nuestro granito para que se pueda hacer justicia. Lo más importante ahora queda en manos de aquellos que saben analizar este tipo de cuestiones y son los que pueden llegar a un veredicto, Lucas. Así es, Franco, de verdad es así. Te voy dejando y te dejo esta frase. A todos en cualquier momento nos puede tocar. Hoy fue Patricia. Hoy fue Patricia, mañana puede ser, como siempre dijimos, puede ser tu hermana, puede ser tu madre, puede ser tu tía, puede ser tu abuela, puede ser cualquier mujer o cualquier hombre que sufra un asesinato de esta forma. Entonces, sí, nosotros lo que queremos es justicia, porque no sabemos cuándo nos puede tocar. Eso es una de las cosas que yo siempre hago hincapié en, por ahí cuando realizo una campaña, que de hecho vos has estado siguiendo lo que es la campaña de la ambulancia. Uno nunca sabe cuándo la puede necesitar a la ambulancia. Nosotros siempre tenemos que, no nos podemos poner en el lugar y en el dolor de esa familia, pero sí podemos decir, tenemos que sentir un poquito de empatía por esa gente que está sufriendo. Por eso siempre digo yo, en el marco del respeto tratamos de informar. Sabemos que hay 2 familias que están destruidas. Sabemos que hay una que lamentablemente no va a ver más a un ser querido. Sabemos la otra que a lo mejor lo puede seguir viendo, que todavía no sabemos bien en qué va a terminar y qué resolución va a existir en el lapso del último día de la audiencia y cuando finalice el juicio y se lleve un veredicto. Entonces, nosotros somos sensibles, la gente creo que es sensible, y por eso yo le pido cordura también a la gente a la hora de hablar, a la hora de señalar, a la hora de juzgar, porque nosotros, como siempre digo, no somos jueces, no somos dioses, no somos nada, simplemente tratamos de comunicar. Y cuando hacemos una marcha, o hacemos un reclamo, o hacemos un pedido, no lo hacemos ni de ningún partido político, ni lo hacemos desde ningún punto de vista de estar en contra de otra persona. Simplemente lo hacemos porque tratamos de que nuestro pueblo tenga esa tranquilidad que la que se perdió en ese momento, pero tampoco que pase el tiempo y nos olvidemos de las cosas que nos pasan. No nos olvidemos de Patricia Montenegro, que San Francisco del Chañar era una cosa antes de esto,
y pasó a ser otra cosa después de esto. Cambió tu vida, cambió mi vida, cambió la vida de los vecinos, cambió la vida de dos familias, cambió la vida de un pueblo, cambió la vida de un norte cordobés, cambió la vida de alumnos de 7 años, cambió la vida de una institución escolar. Entonces no nos olvidemos de eso y siempre tengamos presente y en cuenta de que no sabemos cuándo nos puede tocar. Por eso muchas veces cuando yo escucho que muchas veces gente critica o gente pone en tela de juicio lo que uno hace, uno trata de informar, nada más, y tratar de ser lo más respetuoso posible. Por eso te digo, Franco, a la gente que escuche lo que nosotros decimos, porque nosotros somos los únicos dos y los únicos medios que han estado presentes en toda la audiencia desde el minuto cero. Entonces, si hemos estado desde el minuto cero, sabemos todo con lujo y detalle. Obviamente, cosas que no podemos compartir, pero por eso digo, para evitar, viste que dijeron, viste que se hizo, viste que este le dijo a esto, el teléfono descompuesto, que por ahí genera otra cosa, y no es esa la intención. O que viste que culpa de Lucas que ya estaba, o de Franco que ya están en contra de... No. Eso es lo que yo quiero evitar a la gente. Tenemos que tratar de ser unidos en esto y la justicia se encargará de decir si es Márquez el culpable, si Márquez el inocente, y si hay otra persona o no hay otra persona, o si son más, si son menos. Lo único que tenemos acá en esto y que es verdad es que Patricia Montenegro la mataron. Y eso no se va a olvidar ni se va a borrar nunca. Como dijimos, Lucas, no fue para nosotros una noticia más, sino una de las más dolorosas que tuvimos. Y desde ese minuto cero que decís vos, hasta hoy, a todos, a vos, a mí, a tu medio, al mío, a los medios que representamos y a toda la comunidad que nos está siguiendo en este momento, nos une un mismo lema: justicia por Patricia Montenegro. Creo que no hay más palabras para agregar, Franquito. Estaremos en contacto. Mañana, si Dios quiere, vamos a estar tratando de informarle también a la audiencia lo que pase en esto que sigue, y es largo también. Faltan 4 audiencias, creo. 3 o 4, estoy Tres audiencias todavía, que van a ser extensas y me atrevo a decir que reveladoras, y que todos los detalles obviamente los van a conocer ustedes en esta cobertura especial que realizamos entre Diario Primer Informe y Comunitaria La Plaza. Así es. Chao y gracias a toda la audiencia por seguirnos y estar ahí del otro lado tanto tiempo. Esperemos que haya quedado un poco claro lo que hemos tratado de brindarles, ¿no? Así es, Lucas. Un abrazo muy grande y mañana continuamos. Chau, chau, Franquito. Chau, chau a toda la audiencia y fuerza para la familia del amigo Cortapalo y un ángel más en el cielo. Denis, te mando un abrazo gigante desde acá de San Francisco del Chañar. La gente sin conocerte tuvo esa amabilidad de comprar 100 números en una tómbola para tratar de ayudarte. Creo que esa plata le va a servir ahora a la familia para ayudar en este momento tan difícil que lo está pasando. Quedó el CBU a disposición. Si se necesita más plata en el tema de lo que va a ser el velorio y todas esas cosas, ustedes pueden donar, está el CBU ahí a disposición, y la verdad que yo siempre agradecido con la gente que siempre nos ayuda en cada campaña. Yo soy el que la visibilizo y ustedes son los que hacen posible que las cosas puedan suceder. Así que, Franquito, te mando un abrazo gigante y un abrazo a toda la gente que nos sigue. Les mando un abrazo gigante, los quiero y quiero que se haga justicia por Patricia, nada más.